Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Este es el episodio 164 de Vanguardia Obrera. Hoy vamos a hablar sobre la situación nacional en torno a la posibilidad que se está cocinando de un golpe de Estado nuevamente. Por estos días se ha encendido esa polémica alrededor de si se está preparando un golpe de Estado a raíz de la decisión del Consejo Nacional Electoral de presentar cargos contra la campaña de Gustavo Petro, dicen que por exceder los gastos de la campaña y no reportarlos. Nos referiremos en este nuevo episodio sobre este anuncio que han replicado todos los medios de comunicación, haciendo un análisis de los intereses que hay detrás de esta jugada de la llamada ultraderecha contra el gobierno de Gustavo Petro. A través de sus fichas en el Consejo Nacional Electoral, analizar si es una postura unificada entre los sectores económicamente poderosos y, sobre todo, cuál es el camino que deben seguir los revolucionarios y los sectores progresistas, para darle al pueblo una verdadera y eficaz alternativa que lo saque de esta terrible situación de zozobra entre un gobierno que ha prometido tanto y tampoco ha podido cumplir, y la nefasta posibilidad de que nuevamente la extrema derecha se imponga como gobierno a través del uribismo. Bienvenidos, compañeros, a la mesa de trabajo. Bienvenida, compañera Adela y compañero José. Gracias por tu bienvenida, Ricardo. Un saludo especial también para José. La otra vez no saludé al equipo técnico. Un saludo para el equipo técnico que siempre está pues ahí al frente de todos los asuntos para llevar a ustedes este programa y a nuestros seguidores. Gracias y un saludo fraternal a mis compañeros de mesa. Igualmente un saludo a los compañeros del equipo técnico que hacen posible esta nueva emisión y por supuesto a nuestros seguidores. Lo más destacado de la semana. Amigos de Vanguardia Obrera, estas son algunas de las noticias más destacadas de la semana pasada. En Palestina, el Estado sionista de Israel bombardeó el hospital Al-Aqsa en Deir al-Balá, ubicado en la Franja de Gaza, cometiendo uno de los actos más brutales de este genocidio en curso, en el que resultaron quemados vivos niños, mujeres, ancianos y hombres que se encontraban allí, al ser un refugio para los miles de desplazados que ya deja la agresión sionista. Así lo dijo Saleh al-Harafawi, quien reside en Deir al-Balá. Hay gente quemándose viva delante de mí. Juro por Dios que se están quemando delante de mí. Nadie puede hacer nada. Hombres, mujeres, las niñas están ardiendo ante mis ojos. Nadie puede hacer nada para sacarlos. Lo intentamos, pero no pudimos. Las llamas son demasiado fuertes, ardieron vivos. Mientras tanto, el principal patrocinador del genocidio, el imperialismo yanqui, desplegó a 40.000 soldados en la región, además de los portaaviones Abraham Lincoln y Harry Truman en el Golfo de Omán, escuadrones de cazas y helicópteros y destructores misilísticos en el Mar Rojo, buques de asalto anfibios en el Mediterráneo, y aviones de combate F-22 y F-16, aviones de movilidad aérea, de inteligencia y mando y control, entre otras unidades militares para defender sus intereses en el Medio Oriente, iniciando por su perro de presa en la región, el ente genocida de Israel. Este hecho, sumado a otros que cometen a diario los sionistas junto a los imperialistas, merecen la movilización y protesta de los pueblos del mundo. Y en Colombia, el pueblo debe movilizarse para denunciar los crímenes que están cometiendo contra los pueblos del Medio Oriente, principalmente en Palestina. En Colombia, el compañero Sergio Andrés Pastor, conocido como 19, fue detenido y condenado injustamente el 1 de noviembre de 2022 como producto de la política de los falsos positivos judiciales que se desembocaron después del paro nacional de 2021, en medio del régimen de la mafia. El compañero cumplió un mes de hospitalización, en medio de los procedimientos quirúrgicos que le están realizando en medio de dificultades y barreras que pone el Estado burgués y su podrida justicia, para retirarle un proyectil que le impactó el ESMAD en la pierna derecha. Su mamá, Lorena González, está recibiendo recursos solidarios en la cuenta Nequi 311-447-4566
y así poder cubrir los gastos que implica la recuperación del compañero Sergio Andrés. Hacemos responsable al Estado de los ricos por lo que le pueda pasar al compañero 19. Con gran éxito se desarrolló la Semana Internacional de Acción y Solidaridad del 7 al 13 de octubre en Colombia, en donde la Unión Obrera Comunista MLM participó con diferentes acciones de agitación y propaganda frente al genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino y contra la operación Kahar en la India, con la que los reaccionarios pretenden desarticular la guerra popular que lidera el Partido Comunista de la India maoísta. Mítines, pega de carteles, cineforo, entre otras acciones, serán reportadas en nuestro portal revolucionobrera.com en los próximos días. Bueno, sin más preámbulos, entonces entremos en detalle. Empecemos con la compañera Adela que nos haga una breve contextualización de lo que está pasando. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, efectivamente, como es sabido y ya de hecho lo hemos analizado también aquí en Vanguardia Obrera, de diferentes maneras se ha intentado un golpe al actual gobierno. Y es parte de esas movidas pues del sector más retardatario de la burguesía, mejor dicho, de la derecha, parte de las movidas de la derecha, que se concreta ahora pues en esa investigación, como tú decías en la introducción, por parte del Consejo Nacional Electoral a la campaña del gobierno de Petro. Ellos sacaron un comunicado de prensa el pasado 8 de octubre, donde informaron que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral había decidido por mayoría investigar, ¿no? Investigar y formular cargos a la campaña presidencial, pues tanto en primera como en segunda vuelta, y a la coalición del Pacto Histórico. Y pues anuncian o describen, digamos, unas faltas que se cometieron respecto a esa campaña, sobre todo pues en cuanto a omisiones, ¿no? Entonces ellos dicen que omisiones en cuanto a egresos y a ingresos, no solo lo que gastó, sino lo que entró. Entonces dice que se omitió el reporte del aporte que hizo FECODE, por ejemplo, por 500 millones de pesos, de un préstamo que se pidió al Polo Democrático Alternativo también por 500 millones de pesos. Se omitió el reporte del pago a testigos electorales, que fue alrededor de 350 millones de pesos, de pagos efectuados desde la campaña al Senado 2022 por 200 millones de pesos. Que omitieron también el reporte de gastos y del servicio de transporte aéreo por 1.200 y pico millones de pesos. También omitieron el reporte de los aportes que hizo la Unión Sindical Obrera por alrededor de 120 millones de pesos. Bueno, básicamente lo que ellos argumentan es que hay omisiones en cuanto a lo que se recibió y en cuanto a lo que se gastó. Pero además de esas omisiones, están investigando también porque la financiación por parte tanto de FECODE como de la USO como de Ingenial Medical SAS son aportes prohibidos, dice el Consejo Nacional Electoral. Entonces, todo eso junto es lo que, digamos, impulsa esta investigación que está haciendo el CNE. Entonces, ante ese anuncio de investigación ha habido pues diferentes pronunciamientos, ¿no? Entre ellos, uno de los pronunciamientos es que con esta acción se está violando básicamente el fuero integral que tienen los presidentes y que tiene el presidente y que ha sido establecido, de hecho, por la misma Corte Constitucional. Eso como garantía pues de independencia y de funcionamiento de los órganos de Estado. Entonces, se dice que con este fuero pues lo que se evita es como el abuso del derecho de acceso a la justicia. Y también se define quién es competente para investigar o no, investigar e incluso sancionar o no al presidente, ¿no? Entonces, protege no solo al individuo como tal, presidente, sino la función como tal del Ejecutivo. Otros pronunciamientos pues han girado en torno a si es competente o no el Consejo Nacional Electoral para hacer esta investigación. Entonces se dice que sí tiene competencia para investigar la campaña, pero que también tiene unas reglas pues que están ya previstas, que están dictadas pues, y que eso tiene también unos plazos también establecidos en la ley, bueno. Y al parecer, entonces esta investigación lo que está es por fuera de los plazos. Entonces el CNE está actuando, dicen estos pronunciamientos, por fuera del marco legal permitido.
Sin embargo, pues también hay que aclarar que la Corte Constitucional en el auto 916 de este año reitera que la entidad para investigar los topes electorales en la campaña de Petro es en efecto el Consejo Nacional Electoral. Ojo, aquí se está hablando de investigar la campaña de Petro, no a Petro, pero en efecto sabemos también pues que es una persecución de todos modos en contra del gobierno. Y bueno, estos son, digamos, todo el entramado legal de este asunto que seguramente no trascienda mucho, y eso depende, claro, también de la muestra, de la fuerza que demuestre Petro en las calles. Pero de todos modos, pues lo que hay aquí de base es que si bien el gobierno ha intentado de diferentes maneras negociar con los capitalistas, hacer un acuerdo nacional, es evidente que ellos no están dispuestos a ceder en absolutamente nada, ni en las reivindicaciones del pueblo, ni en puntos específicos de las reformas, nada, ¿sí? Entonces, ese acuerdo nacional no existe, en la práctica no existe porque hay diferencias entre esas distintas facciones, porque ellos tienen sus negocios particulares y eso es lo que está por encima. Y de hecho también esos distintos representantes de esas facciones de la burguesía también tienen diferencias incluso con respecto a este caso, ¿no? O sea, algunos dicen, sí, el Consejo Nacional Electoral se está extralimitando, otros salen y lo justifican, etcétera, etcétera. Entonces se ven también esas diferencias por arriba. Y ante esas diferencias y la evidencia de que pues, por arriba va a estar bien lejos un acuerdo nacional, o por lo menos el que se ha impulsado, o sea, eso que ha impulsado el gobierno, pues entonces también hay que apelar a otro camino. Y es el llamado a la movilización del pueblo colombiano. Ese asunto del llamado a la movilización del pueblo no es nuevo, ¿no? Eso se ha mantenido a lo largo del gobierno. El gobierno ha hecho varios llamados a la movilización. Y en este caso, pues efectivamente Petro llama a esa movilización contra el presunto golpe de Estado que se está maquinando en su contra. De hecho, 2 horas después de que el CNE anunciara que se abría la investigación formal, Gustavo Petro pues habló de sus estrategias de defensa, en la que se contempla la de la movilización, para reiterar pues que su fuero lo protege de ser investigado por ese ente administrativo como tal, y para demostrar también, hacer una demostración de fuerza, y además habla de que va a tocar nuevamente pues la puerta de tribunales internacionales. Y también obviamente ante esto se pronunciaron pues las organizaciones, sobre todo las centrales sindicales, el Comando Nacional Unitario, bueno, la ACUT, por ejemplo, publicó un comunicado titulado "Sí a la democracia, no al golpe". Ahí pues argumenta que esa decisión del CNE es una violación a la Constitución, a la ley, bueno, es una violación a la democracia, a la vida constitucional, institucional, etc. Y el Comando Nacional Unitario también se declaró pues en estado de alerta frente a ese propósito, dicen ellos, perverso de tumbar al presidente de la República. FECODE también hizo lo propio, también se declaró en alerta permanente, y se está invitando ya a salir a defender la democracia, esas son las palabras exactas, el próximo 23 de octubre. Pues en contra pues de esas acciones del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que básicamente son pues las fichas que están moviendo la derecha, efectivamente sí, por perseguir al gobierno de Petro. Entonces esta es una nueva ocasión en la que se llama nuevamente a la movilización popular, se llama incluso también a demostrar esa fuerza en contra de las clases dominantes, y pues advertir, ¿no?, que si se persiste en sacarlo, pues es posible también que haya un nuevo levantamiento. Esa fue parte también de los objetivos de esa Asamblea Nacional que se realizó el 14 y 15 de septiembre en Bogotá. Y de inmediato, pues cumpliendo esa orientación de llamado a movilización, el Comité de Impulso de la Asamblea se reunió y definió intensificar el desarrollo pues de las conclusiones, ¿no? Y del plan pues como tal aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 14 y 15 de septiembre. Entonces, una de esas tareas y conclusiones era la movilización. Entonces se está preparando una movilización para el próximo 23 de octubre en defensa del Estado Social de Derecho, dicen ellos, las reformas sociales y contra el golpe de Estado.
Por supuesto que contra el golpe de Estado también pues estamos nosotros, no apoyamos ningún intento golpista ni nada por el estilo. Es deber también de los revolucionarios estar en la movilización de las masas, explicar lo que está pasando y hacer un análisis pues revolucionario de esta realidad que estamos viviendo. Así está la cosa. Seguramente este nuevo episodio no va a ir más allá, no va a terminar con la destitución de Petro, pero sí crea unas condiciones especiales, de todos modos, donde las fuerzas van a movilizarse, sea en favor de Petro, sea en contra de Petro. Eso pues aumenta la actividad de las masas, que no se ha detenido tampoco, ¿no? Los obreros, los campesinos, los indígenas, los recicladores, todos los sectores siguen sin que sus necesidades y sus exigencias hayan sido tenidas en cuenta y hayan sido satisfechas, y se han venido levantando en huelgas, en actividad, en movilización, etcétera, etcétera. Entonces es una situación favorable, ¿sí?, para seguir explicando y para seguir impulsando la movilización también por los derechos y esas exigencias que no han sido satisfechas. Más o menos así está la cosa, Ricardo. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bueno, hablemos un poco sobre la situación en la que están las clases dominantes con relación a esta situación. El presidente Petro expresó sobre lo reciente. Él dice que se trata de un golpe de Estado con pruebas falsas, lo que le quieren montar. Y dice que aunque el Consejo Nacional Electoral no tiene la competencia para llevarlo a que deje su cargo como presidente, lo que sí ha hecho es, según palabras del mismo Petro, abrir la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Entre las clases dominantes no existe una unidad sobre la intención de tumbar al presidente, sea por los medios que sea, por medios violentos, mediante un golpe militar o incluso mediante el asesinato, que se ha sabido pues de planes para asesinarlo directamente, o por artimañas jurídicas como las que están intentando con la formulación de cargos del Consejo Nacional. Una cosa es clara, y es que esas dos vías, la violenta o la jurídica, tienen el mismo propósito: tumbar al gobierno. Pero esa no es una posición unificada, como tampoco lo ha sido que la mafia uribista tenga el control mayoritario o absoluto del poder del Estado, ya que no a toda la burguesía le interesa estar con el negocio del narcotráfico, ni de hecho, hay que reconocerlo, todos son amigos de los paramilitares. Es más, el mismo triunfo de Gustavo Petro hace 2 años puso en evidencia esas divergencias. Sobre todo a una parte de la burguesía industrial nunca le ha gustado mucho tener que compartir el poder con sectores mafiosos, y el haber llevado a Petro a la presidencia fue un paso en reducir una porción del poder para los uribistas. Es decir, esa lucha que se dio ahí representaba también, en cuanto a las clases dominantes, una puja por esa porción de poder que hay en el Estado. Lo cual no quiere decir que bajo ninguna circunstancia la mafia haya salido del poder del Estado, ni mucho menos del control de una gran franja del gobierno. Es decir, ellos siguen metidos ahí, pero la correlación de fuerzas varía, y la presencia de Petro ahí en el gobierno es una muestra de hecho. Dicho sea de paso, pues claro, mucha gente dice, no, Petro llegó a la presidencia con el voto popular. Sí, esa es la forma, ese es el cascarón, pero no debemos olvidar que al final de cuentas, quienes definen quién llega al poder, quién llega a la presidencia, no es el voto popular, eso es solamente la apariencia de la democracia. El hecho es que la burguesía está dividida, y no es para menos, pues los 2 años de gobierno de Petro han dejado claro que es totalmente moldeable con los intereses fundamentales de toda la burguesía.
Él no es un enemigo absoluto, antagónico de la explotación, del capitalismo, de todo lo que tiene este sistema. No, él es un demócrata que quiere un capitalismo más humano, un capitalismo que piense más en los pobres, pero eso es manejable para importantes sectores de la burguesía. Por el contrario, entienden ellos también que pretender tumbarlo lo que llevaría es de inmediato a un mayor levantamiento popular, y eso a la mayoría de la burguesía no le interesa en lo más mínimo. Por eso hay muchos sectores económicos que quieren que Petro termine su periodo de gobierno. 2 años se pasan volando y al final, con todas las artimañas y todo ese ritmo paquidérmico de la política, pueden hacer que pasen otros 2 años a punta de discursos, de discusiones, de papeleos en el Congreso, mostrando una supuesta disposición a los acuerdos, a los consensos, y simplemente hacer lo que han hecho durante estos 2 años. Algunas migajas para el pueblo, y así terminar este pasaje de la historia con un presidente progresista que cumplió todo su mandato y que deja la imagen de Colombia como una de las mejores democracias. Es decir, no hay el interés de toda la burguesía en ese camino, en esa salida pues de tumbar a Petro. Petro les ha servido realmente a ellos. Pero en la parte de la burguesía vinculada con la mafia uribista, las formas para quitar de en medio a Petro no se descartan. Y es otro asunto que hay que tenerlo en cuenta. El hecho de que ahorita estén con el tema pues de lo de la campaña no quiere decir que hayan descartado la posibilidad o de asesinarlo o de darle un golpe militar. De hecho, entre ellos mismos, entre sectores uribistas, ellos también están divididos, ¿no? Hay sectores que preferirían lo otro, preferirían un golpe rápido y no se descarta que en cualquier momento pueda presentarse eso, ¿no? Es decir, estas opciones entre ese sector tan retardatario y tan de ultraderecha siguen estando en la baraja, aunque en lo inmediato le estén apuntando al electorado, a todo el cuento pues de la campaña, y lo que hay es una gran contradicción porque el presidente también está en graves problemas en ese sentido, porque Petro sabe que a él lo quieren matar, lo quieren destituir, y en últimas él sigue pues con la idea de buscar acuerdos con los enemigos. Es decir, la gran contradicción que tiene el presidente es que sigue buscando un acuerdo nacional con quienes están dispuestos a todo, incluso a asesinarlo. Ese es uno de los grandes dilemas que tiene Gustavo Petro para decidir qué es lo que va a hacer realmente. Por lo tanto, el camino de estos días de presentar cargos contra la campaña de Petro por exceder los gastos en esa campaña y no reportarlos entre las clases dominantes ha sido defendido por unos y atacado por otros. Dice, por ejemplo, Ángela María Buitrago, que es la ministra de Justicia, dijo lo siguiente en una de sus varias declaraciones. Dice, la Corte Interamericana y la jurisprudencia dicen que no es posible juzgar a alguien con fuero integral. Esto rige para el presidente de cualquier país, función que solo le compete a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Otros encuentran en toda ese mar interminable de la jurisprudencia de la ley burguesa argumentos para decir lo contrario. En el otro sentido, entonces, por ejemplo, está lo que se replicó en el diario El Colombiano en estos días, donde dicen lo siguiente. Dicen, por un lado, la ley que está vigente y que el Consejo Nacional Electoral está obligado a aplicar, so pena de prevaricar, dice otra cosa. Comillas, el candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas responderán solidariamente por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. Es decir, por el otro lado, así lo dicen ellos, así lo ha ratificado el Consejo de Estado. Si el Consejo Nacional Electoral establece que se violaron los topes o hubo financiación prohibida, como el candidato presidencial es solidariamente responsable, deberá ser objeto de las sanciones administrativas que se determinen. Es decir, toda esa maraña pues de leyes que tiene la Constitución y todas las nuevas normas y todas las nuevas disposiciones tienen de un lado como del otro.
al final, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Es decir, todo este debate sin duda pone una verdad a flote en esas aguas turbias de la politiquería. ¿Por qué? Porque todas, absolutamente todas las campañas presidenciales siempre se han birlado los topes de gastos para sus campañas. Esa tal llamada violación a la ley es tan fácil de encubrir en los libros contables o incluso en las formas en que las mafias han dedicado miles de millones a hacer proselitismo por sus candidatos sin que esos dineros sean contabilizados como fondos de campaña. Es decir, uno ve siempre en todas esas campañas miles de millones dedicados por todo el país a meterle, a mover gente, a sacar propaganda, a consecución de sitios, a alquileres, a fiestas, a toda una cantidad de dinero que absolutamente todos le meten a eso, y eso no está contabilizado y eso lo sabe todo el mundo. Sí, es cierto. ¿Sí? Es decir, esa es una parte de la inmundicia de la falsa democracia bajo el capitalismo, argumento que hoy levantan quienes posan de mansas monjas de la caridad, pues lo que hay claramente de parte de la mafia es ese interés de tumbar al presidente. Yo quisiera referirme a la actitud pues del pueblo trabajador frente a este acontecimiento, a este nuevo episodio. Pues se ha hablado de golpe de Estado varias veces, la mafia se ha manifestado abiertamente en la plaza llamando a defenestrar al presidente. Ahorita recientemente, además de los asuntos de los representantes políticos, también salieron dos chafarotes ahí de las reservas insistiendo en lo mismo: hay que tumbar al presidente. Pero para ubicarnos en ese momento quisiera resumir lo que han dicho pues mis compañeros de mesa. Es un hecho que Petro llegó a la presidencia como resultado del levantamiento popular del 2021 al hacerse vocero de las exigencias del pueblo trabajador, pero sobre todo que prometió resolverlas desde el gobierno del cambio. Y obviamente, como decía Ricardo, no llegó únicamente con el apoyo del pueblo, sino con sectores, con el apoyo de sectores de las clases dominantes que buscaban en efecto apagar la rebelión popular. Y ellos sabían que había que desinflar el estallido. Y en eso estaban de acuerdo todos, pues incluso el otro candidato del centro, de lo que llaman del centro, el profesor hablaba pues de ese asunto. Había que desinflar el estallido social y para eso se necesitaba un gobierno que hiciera algunos cambios. Pero Petro se estrella con que no ha podido resolver ninguna de las exigencias populares, porque de conjunto las clases dominantes son tan torpes, tan reaccionarias y tan voraces que no están dispuestas a cederle nada. Decía Ricardo, que se han negado a establecer el llamado acuerdo nacional al que los ha convocado Petro desde antes de posesionarse. Y eso solo demuestra, pone en evidencia para el pueblo, y toca ser consciente de eso, de que esas clases tan reaccionarias solo pueden ser derrotadas por la fuerza. Pero a pesar de todo lo que se ha visto, a pesar de que, o lo que no se ha visto más bien, es decir, que el cambio no se ve, que la situación incluso sigue empeorándose en muchos de los aspectos, porque no es que esté creciendo pues el empleo digno, formal, nada, sobre todo el empleo informal es el que ha crecido, es decir, el disfraz del desempleo, de que la salud está en crisis, de que no hay presupuesto para la educación, que eso es lo que tiene a los muchachos en la calle nuevamente, porque no, la educación, la universidad y la educación pública, gratuita y universal, es decir, para todos, no existe. Eso no está hecho, ¿sí? Aún así, gran parte del pueblo trabajador sigue respaldando al gobierno frente a los ataques de la reacción, y es una posición correcta.
Es decir, el pueblo no está dispuesto a que vuelva a imponerse el régimen paramilitar que, como decía justamente Ricardo, no ha sido desmontado completamente y controla y está metido en varios de los aparatos del poder del Estado y no está dispuesto a perderlos. El caso pues de quienes levantan desde el CNE el pliego de cargos contra el presidente y la campaña justamente es en un sector del vargallerismo, que tiene sus propios intereses en sectores importantes como la salud, la construcción e incluso que todavía tiene gran parte del Ministerio de la Vivienda, que fue con lo que lo premió Santos como su fórmula presidencial. Es decir, y todavía y la mafia y el vargallerismo tienen poder en las cortes, poder en la fiscalía, incluso poder en la Contraloría y poder en los ministerios. Ante los distintos llamados que en varias ocasiones ha hecho el gobierno, el pueblo en efecto ha respondido con la movilización cuando ha sido convocado. Pero en todo este proceso, y sobre todo en las últimas semanas, que es muy importante advertirlo, se ha visto en las diferentes manifestaciones, bloqueos y paros, incluso en la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, que fue como llamaron las fuerzas del gobierno a la asamblea que realizaron el pasado 14 y 15 de septiembre, los representantes de los obreros, los campesinos, los indígenas, recicladores, afrodescendientes en las recientes, mejor dicho, quienes se están movilizando y se han movilizado en las últimas semanas, le están exigiendo al presidente radicalizarse frente a las clases dominantes y al uribismo, y diciéndole abiertamente: apóyese en lo que puede hacer como presidente por decreto y que aplique las iniciativas que le sirven al pueblo sin pasar pues por esa cueva de bandidos que llaman parlamento y sin tenerla con el consentimiento de las demás instituciones estatales que están abiertamente al servicio de los explotadores y la reacción. Y eso fue una de las conclusiones que salió de la propia Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad. Incentivar la movilización y la organización y incentivar la lucha para obligar a las clases dominantes a ceder. Y eso es muy importante porque muestra eso no fue una iniciativa que tomaron desde arriba los dirigentes sindicales, no, es la presión desde abajo. Es lo que existe, es la inconformidad que existe en el pueblo que frente a una situación terrible que no ha sido resuelta y que ven que el gobierno está amarrado y así el presidente quiera, no puede ejecutar. No lo dejan ejecutar y la gente le dice: ejecute, utilice la figura del presidente, por decreto resuelva lo que estos bandidos no quieren. Y nosotros lo apoyamos. Y de hecho, la respuesta que ha encontrado también frente al golpe de Estado. Y yo digo pues que es una actitud correcta del pueblo. No se puede permitir que se vuelva a imponer el régimen paramilitar que ya fue golpeado, pero hay que desmontarlo completamente. Y esa actitud del pueblo es correcta. Hay que apoyarla y los revolucionarios no podemos aislarnos de un asunto tan importante. Por un lado, porque también estamos de acuerdo en que hay que desmontar por completo el paramilitarismo, pero además de eso, porque tenemos que ser los primeros representantes y los primeros defensores e impulsores de las asambleas populares y de las reivindicaciones populares. Muy bien, José, perfecto. Y ahora, en ese orden pues de ideas
¿qué podemos decir? ¿Cuál es la actitud correcta que se debe tomar frente a toda esta situación, tanto de parte de los revolucionarios como de parte de los dirigentes intermedios, incluso de las masas? Sí, Ricardo, definitivamente, pues los revolucionarios debemos definir cuál va a ser la actuación entonces respecto a lo que está pasando en esta situación, en medio de toda esta situación que estamos enfrentando, ¿no? Yo creo que, pues, primero hay que hacer un análisis muy concreto de la posibilidad, pues, del golpe de Estado de la que hemos hablado también en varias ocasiones y que la analizamos como parte de lo que podía preverse, pero también de la tendencia que también hemos analizado es vigente y existe y es la tendencia hacia un nuevo levantamiento popular, pues teniendo en cuenta que las necesidades del pueblo no han sido satisfechas, como ya bien lo han explicado aquí mis compañeros. Entonces, yo pienso que parte del trabajo que debemos seguir desarrollando los revolucionarios está, pues por un lado, seguir convocando a las asambleas populares en los diferentes sectores, las diferentes regiones, etcétera, etcétera, y trabajar, de hecho, porque las masas populares, las masas laboriosas, los obreros, los campesinos, los estudiantes se organicen en esas asambleas. Pero también que esas asambleas estén dirigidas por un plan de trabajo. Parte de eso ya se adelantó en la Asamblea Nacional Popular en julio, la realizada en Cali, y por un programa inmediato que de hecho nosotros hemos propuesto desde el portal digital Revolución Obrera y que recoge esas reivindicaciones inmediatas que el pueblo colombiano expresó en el levantamiento de 2021. Entonces, unas asambleas que tengan en cuenta eso, que lo tengan como base y que sea parte del desarrollo de su trabajo. Y pues por supuesto que contemple esas reivindicaciones que se exigieron y que no han sido resueltas y que además el gobierno actual prometió en campaña y que ha venido pues tratando de impulsar a través de sus reformas, pero pues digamos que en concreto no se ha conseguido absolutamente nada. Y bueno, eso obviamente en la actuación como revolucionarios conlleva una alianza implícita con los petristas, con las bases pues de estas organizaciones e incluso con sus dirigentes intermedios. Entonces, en ese sentido también es participar en las asambleas que convoque efectivamente el gobierno, que convoque pues el partido del gobierno como tal, pero también exigir que esas promesas que se hicieron en campaña sean cumplidas. Y a la par con eso, obviamente, continuar denunciando, porque es deber de los revolucionarios denunciar el carácter burgués de este Estado, que no representa los intereses del pueblo colombiano, y seguir impulsando la lucha contra las clases dominantes explotadoras. Esas son parte de las tareas de los revolucionarios. Pero también es seguir trabajando en torno a la agitación y a la propaganda constante, a la educación, a la explicación paciente. Ya lo habíamos dicho también en diferentes programas de Vanguardia Obrera. No se trata de dividirnos entre petristas o antipetristas, no se trata de ser o no petrista, no, compas, no se trata de eso, se trata de luchar por los derechos de los desposeídos y por esas exigencias que siguen vigentes, ¿sí? ¿Cómo? Pues promoviendo también que las masas a través de esos órganos embrionarios, digamos, de poder popular que son las asambleas, actúen por sí mismas, tomen sus propias decisiones, definan sus métodos y apliquen esos métodos definidos por asamblea. Y además que se levante la bandera de que ese Congreso no nos sirve para nada, le da la espalda al pueblo colombiano, no representa los intereses del pueblo. Y parte también de las tareas y de la actuación como revolucionarios es efectivamente rechazar cualquier intento golpista. Y lo hemos dicho y nos mantenemos, desde el principio lo hemos dicho, no aprobamos y rechazamos cualquier intento golpista, pero no se trata solamente de decirlo. Hay que vincularse a las masas, incluso como decíamos a las asambleas impulsadas por el mismo gobierno en preparación de un nuevo levantamiento que es la tendencia que hemos analizado.
Y tener en cuenta, ¿no? que sí se puede dar ese levantamiento, puede ser en contra de un golpe, que se concrete un golpe, o incluso más a mediano plazo, un levantamiento porque efectivamente las necesidades del pueblo colombiano no han sido satisfechas y el gobierno de una u otra manera no puede cumplir con esas demandas. Exigiendo pues también en palabras de la misma asamblea por las reformas que el gobierno se radicalice en favor del pueblo colombiano. Sí, básicamente es eso, oponerse al golpe de Estado, pero destacando también esa necesidad de lucha directa por las reivindicaciones populares y contra las clases dominantes que efectivamente no están dispuestas a ceder absolutamente nada. Y que básicamente han hecho ver que el acuerdo nacional pues es un fracaso y que ellos no están dispuestos a sentarse ni a hacer ningún acuerdo de absolutamente nada. Y también pues denunciando, como les decía, al Congreso, que básicamente le da la espalda al pueblo, legisla en su contra, nos sale re caro, pero además pues todo el tiempo es dándole palo al pueblo colombiano, no representa los intereses como tal del pueblo colombiano. Básicamente yo creo que esas serían como en este momento las principales tareas y la forma de actuar como tal de los revolucionarios. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Ahora, hay un hecho real en toda esta situación y es que lo importante, los problemas del pueblo no han sido resueltos. Y con el paso de los meses y ya ahora, hay que decirlo tristemente, de los años, se ha ido diluyendo también las esperanzas en que el gobierno de Gustavo Petro pueda resolverlos con su plan de un acuerdo nacional. Una situación incluso que el mismo Gustavo Petro ha insistido en muchos momentos cuando clama porque el pueblo salga a las calles a luchar. Pero han sido los jefes de las organizaciones políticas y de las centrales obreras quienes se han hecho los de los oídos sordos a esa urgente necesidad de esa lucha directa. Y eso ha sido evidente en todo lo que han convocado. Solamente algunas marchas de apoyo, pero nada de lucha, nada de organizar las bases para una confrontación, para los paros, para las huelgas, para unos grandes levantamientos. Ellos no han trabajado realmente por eso. En esas condiciones, cualquier acontecimiento puede ser un detonante para un nuevo levantamiento popular y los dirigentes naturales de las masas, aquellos dirigentes intermedios, aquellas gentes honestas que quieren realmente comprometerse con la causa del pueblo, deben estar atentos para que las asambleas que van a surgir con absoluta seguridad estén repletas de gente del pueblo, que las masas acojan esos espacios como suyos donde ejerzan el poder directo. Estas convocatorias deben darse sin temor y debe ejercerlo allá. El pueblo debe ir a esas reuniones a ejercer su poder directo sin temor. Cualquier espacio llamado asambleario debe ser copado por gente de las masas. Atreverse incluso a sobrepasar esa talanquera de esas asambleas donde solo participan representantes de organizaciones para que sean verdaderas asambleas del pueblo, donde puedan participar, debatir y decidir directamente. Esas serán no solo verdaderamente de masas, sino verdaderamente poderosas. A eso es a lo que hay que evolucionar, a eso es a lo que hay que llevar esas convocatorias que con toda seguridad están saliendo y van a salir muchas más. Finalmente, otro aspecto y muy importante para los activistas y los revolucionarios. Hay que tener claro que si las masas no llegan a nutrir esas asambleas, la responsabilidad no es del pueblo, sino de sus dirigentes. Bien sea porque quieren amarrar la dirección de las asambleas a los acuerdos entre los jefes de los grupos o por error en la utilización, es decir, un uso incorrecto de los métodos en el trabajo de los revolucionarios, porque al final de cuentas no debemos olvidar que una de las directrices de todo el trabajo
que nosotros hacemos es organizar y movilizar a las masas. Si no cumplimos con ello, estamos equivocados. Comparto pues plenamente que lo que dice el compañero Ricardo, que las asambleas populares son ahora la forma de organización necesaria para preparar las fuerzas populares, tanto para impedir un golpe de Estado como para responder ante esa eventualidad. Y eso no es únicamente con métodos pacíficos, como dice pues los señores del Comando Nacional Unitario. No, ante una eventualidad de eso, ante un golpe militar, ante los fusiles después de la reacción, no se puede responder con métodos pacíficos. Pero no solamente es eso, pues de la forma de organización que se necesita ahora y que son los embriones esos del poder popular, donde el pueblo realmente decida y ejecute. Digo pues que no es solamente eso, sino que se necesita para que el próximo enfrentamiento del pueblo contra las clases dominantes contribuya a avanzar al triunfo de la revolución socialista, y esa es la única solución de fondo a los problemas creados por el capitalismo imperialista. Es que la clase obrera necesita de su propio partido independiente. Si la clase obrera no cuenta con su partido, si el pueblo no cuenta con un partido comunista revolucionario que dirija su lucha contra los enemigos, todos esos esfuerzos y esa energía revolucionaria van a ser aprovechados por la burguesía nuevamente, o por sectores de la burguesía, o por la pequeña burguesía reformista, para prolongar la esclavitud asalariada. Y que es lo mismo que prolongar la agonía de este sistema que ha puesto pues ya la sociedad mundial y la naturaleza al borde pues de la extinción. Pueden presentarse levantamientos, incluso insurrecciones, tumbar presidentes, como ha pasado pues en los países vecinos, en Ecuador, en Bolivia, y siguen, y el pueblo sigue en lo mismo. No, se necesita ese partido, es decir, un destacamento de vanguardia, de la gente que posea la teoría, que se oriente por la teoría del socialismo científico, que es la única capaz de conducir con acierto la lucha revolucionaria de los pueblos. Y en ese sentido entonces es la tarea construir ese partido, avanzar pues a la restauración del Congreso de nuestro partido, como han llamado correctamente los compañeros de la Unión Obrera Comunista. Es la tarea más urgente de los revolucionarios y de los obreros conscientes. Pero si se entiende además que la lucha del pueblo colombiano no es ajena a la de los demás pueblos del mundo, la construcción de ese partido de la clase obrera en Colombia va ligado íntimamente a la lucha de todos los comunistas del mundo por hacer lo propio en sus respectivos países, pero como parte de una sola Asociación Mundial de los Trabajadores. Hablamos entonces de la construcción del Partido de la Clase Obrera en Colombia ligada a la construcción de la nueva Internacional Comunista. Ese es el destacamento necesario para dirigir la lucha de los proletarios y de los pueblos contra el capitalismo imperialista y por el triunfo de la revolución proletaria mundial. No son procesos desligados, no, van ligados íntimamente. Lo que pasa en cualquier país repercute en el mundo, y lo que pasa en los demás países repercute en todos, ¿sí? Y necesitamos esa organización internacional, y necesitamos el partido en Colombia para organizar y dirigir la lucha común contra los enemigos comunes de la humanidad. Una organización así sí es capaz de unir en una sola lucha y con una misma dirección todo el potencial revolucionario que se ha desatado pues en los últimos tiempos, de los levantamientos populares del 2019 que cambiaron la fisonomía del mundo también. No son solo los preparativos de guerra imperialista, también
la fuerza más poderosa de la revolución han sido los levantamientos populares que se han presentado desde el 2019 en todo el mundo. Y ya en particular entiendo pues que la Unión Obrera Comunista está bregando pues también en ese esfuerzo común, y en ese sentido es deber de todos los compañeros, de quienes nos escuchan, de nosotros mismos, comprometerse también en esos esfuerzos, o por lo menos apoyar a esa organización con todas sus fuerzas y energías, desde donde nos encontremos cada uno, y de las distintas y variadas formas posibles, que va antes del contribuir con los asuntos de la investigación, en nutrir con contenido el portal Revolución Obrera, de contribuir con las cuotas, de apoyarla económicamente, proporcionar equipos, en fin, con el montón de asuntos que requiere todo esto, de vincularse a la preparación de las asambleas populares, es decir, de contribuir en los distintos frentes del trabajo a echar esta causa común adelante, que hace parte de los esfuerzos del proletariado mundial por organizar una nueva internacional que le dé sepultura a este inmundo sistema. Bien, compañeros, pues ese ha sido el análisis de Vanguardia Obrera respecto a la situación actual que estamos enfrentando en Colombia. Por supuesto que es una realidad muy dinámica y que seguramente y que nos obliga, de hecho, a analizar frecuentemente el qué hacer, cuáles son las tareas, cómo debemos realizar el trabajo, y es lo que siempre pues estamos haciendo. Aprovecho antes de cerrar este programa pues para comentarles que en la Semana de Acción Internacional en solidaridad con Palestina y contra la Operación Qajar en la India se realizaron actividades muy importantes. Ustedes pueden ver las redes de Revolución Obrera, consultar nuestro portal, allí hay varios asuntos importantes y reportes acerca de las actividades que se hicieron en las diferentes ciudades, cerrando en Bogotá con un cineforo pues que dio cuenta de cuál es el proceso que llevan los naxalitas en la India y de cómo se ha desarrollado pues esa guerra popular en este país. Recordarles que tenemos el número impreso de Revolución Obrera 513, está a su disposición. Los distribuidores en las diferentes ciudades están pues prestos a hacerlo llegar a ustedes. Esperamos que lo adquieran, que lo lean, que lo discutan, que lo difundan, que nos escriban, compañeros, que nos sigan escuchando aquí en Vanguardia Obrera. Y bueno, que se enteren pues de todo lo que sucedió en esta Semana de Acción Internacional, también en solidaridad con el pueblo palestino. El día 13 de octubre también pues en el portal digital Revolución Obrera ustedes podrán encontrar allí un informe acerca pues del fallecimiento del profesor Saibaba, un ideólogo, teórico, admirador también del Partido Comunista de la India maoísta, y que de una u otra manera influyó también en ese proceso, en el análisis y la caracterización de la sociedad india y demás. Entonces, pueden ustedes también enterarse de esta y otras noticias y otros análisis políticos y teóricos en el portal digital Revolución Obrera. Finalmente, pues compañeros, seguimos apelando a su apoyo económico para mejorar pues nuestra labor revolucionaria y sobre todo en el aspecto de agitación y propaganda. Esperamos contar con su apoyo. Recuerden que en el mismo portal ustedes se encuentran diferentes maneras de hacer llegar sus aportes y estamos pues atentos a ello. Compañeros Ricardo y José, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, compañeros. Qué alegría pues poder cumplir con nuestra tarea de esta semana en este programa, y a nuestra audiencia, a nuestros compañeros del equipo técnico, un abrazo y nos conversamos la próxima semana. Todos entonces a compartir este episodio de su programa Vanguardia Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.